Buenas tardes a todos. En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Petroperú, les doy la bienvenida a la presentación del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, esta vez desde Valencia. A continuación, le daré la palabra al cónsul adscrito del Perú en Valencia, Leonardo Celis. Muchas gracias, María Jimena. Bueno, buenas tardes y aquí en España, en Valencia, y buenos días a todos nuestros connacionales en el Perú y aquí en España. Bueno, para mí es realmente un honor poder estar en esta oportunidad reunidos con todos ustedes que se nos están uniendo a nosotros a través de las redes sociales para presentar el libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Nosotros desde el Consulado del Perú en Valencia y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores felicitamos esta iniciativa de Petroperú. Felicitamos a las autoras, al compilador, a José Donaire, a las autoras que nos acompañarán hoy, Victoria Vargas y Rosalí León, por esta obra tan importante para que nos ayude a reflexionar sobre la importancia del rol de la mujer, del papel que ha jugado las mujeres en este proceso que llevó a la independencia del Perú y que ahora, bueno, cumplimos durante este año 200 años ya como país, como república, y que, bueno, ha servido para ir consolidándonos, ir aprendiendo poco a poco a mejorar nosotros como ciudadanos. Y precisamente un libro de este tipo donde se rescata, donde son mujeres, las mujeres peruanas, que narran las propias historias también de las mujeres que contribuyeron de una manera muy importante a consolidarnos, a que nos formemos como país. Nos sirve a nosotros como ciudadanos, no solo en el Perú, sino también a ejercer nuestra ciudadanía como peruanos desde el extranjero. Nos sirve como un punto muy importante de reflexión y nos debe invocar también a seguir rescatando, seguir con esta labor de rescatar a través de la historia y también de la ficción, utilizar a ello para nosotros reunir mucho más elementos que nos permitan, como ciudadanos peruanos en el interior del país y en el exterior, mejorar nuestra ciudadanía, una reflexión que nos haga mejores ciudadanos, incorporando elementos que tradicionalmente han estado relegados, como es el caso del rol de la mujer en los distintos procesos de formación histórica de un país o de su importancia en el ámbito social. Creo que es una iniciativa muy importante contar con esta oportunidad hoy. Deseamos desde el Consulado en Valencia felicitar a Victoria Vargas, a Rosalí León, también al compilador, a José Donaire. Es un libro muy importante que reúne no solo el lado histórico, como dice el compilador allí, sino también aportar a la ficción, que la ficción también sirva para llamar la atención de los espacios que nosotros debemos investigar más para rescatar el rol de la mujer y darle el lugar que siempre ha tenido, sino que por procesos históricos o características de la sociedad ha estado relegado durante mucho tiempo. Entonces, y también agradecer desde aquí, desde el consulado, la participación de la doctora Nuria Girona de la Universidad de Valencia por los comentarios que va a dar más adelante sobre este libro. Nuevamente, felicitar la iniciativa, agradecer la participación de todos ustedes y, bueno, invitarlos a que nos acompañen durante esta jornada y estamos con la confianza de que una vez termine esta presentación, contarán con elementos adicionales de reflexión que les permitirán mejorar el rol, nos permitirán mejorar a todos como autoridades y como ciudadanos el rol que ejercemos para seguir construyendo nuestro país para bien en el marco del Bicentenario. Muchas gracias. Gracias. A continuación, las palabras del señor Aldo Durán, jefe de gestión cultural de Petroperú. Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos los que nos siguen en esta transmisión. Para nosotros como Centro Cultural Petroperú, como Petroperú, es un honor estar en esta fecha, en esta actividad para nuevamente hablar de este libro, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú.
Esta obra ha sido compilada, seleccionada por el escritor José Donaire, y es el segundo volumen de una serie que hemos denominado 21, justamente en el marco de la conmemoración por el Bicentenario del Perú. Este año hemos publicado el segundo volumen, es la obra que nos convoca en esta hora. Es una obra que reúne 22 autoras mujeres que hablan precisamente sobre 22 mujeres que han aportado en el proceso de la gesta emancipadora de nuestro país. Quiero primero saludar, agradecer a los representantes de la Cancillería peruana que tuvieron a bien y la buena disposición para darnos la apertura para poder presentar esta publicación en diferentes ciudades en España. Esta fecha nos convoca Valencia y estamos muy contentos porque seguimos recorriendo varias ciudades con esta publicación, de la mano también del aporte de Rosalí León, que es una escritora que forma parte de esta publicación y que nos está acompañando como moderadora en esta ocasión. Victoria Vargas también nos acompaña el día de hoy, es una de las autoras de esta publicación. La doctora Nuria Girona, que nos va a comentar, nos va a brindar comentarios de esta publicación, que estamos muy agradecidos. Y también como empresa estamos muy complacidos por la participación de cada una de estos expertos y de estas personas que nos acompañan fecha a fecha. De parte de Petroperú, como parte de la política cultural, estamos comprometidos desde hace varias décadas en desarrollar una programación de actividades, de productos y de acciones en pro de la promoción cultural, de la difusión del acervo peruano, de la promoción del escritor y del investigador peruano, no solamente en el Perú, sino también en el exterior. Nos complace cada vez que tenemos un producto nuevo y nos honra de poder contar también con expertos que comenten las publicaciones que hacemos. Esta publicación es una de ellas y agradecemos desde ya a cada uno de los participantes en esta fecha. Y también a los que nos van a seguir en esta transmisión, los que nos siguen en vivo y a los que nos van a seguir en la grabación, bueno, cuando ya quede grabada esta actividad. Invitarlos también a todos para que nos sigan acompañando en las diversas actividades culturales que hacemos a través de las redes sociales hasta en todo el año, ¿no? En todo el año tenemos redes sociales que pueden seguirnos en las diversas actividades a nivel nacional e internacional. De parte de Petroperú, muchas gracias y les dejo ya para que continúen con el programa. Muchas gracias. A continuación, le cederé la palabra a la moderadora y autora de este libro, Rosalí León Siliota, pero primero quisiera presentarla. Rosalí es escritora, editora, traductora e investigadora. Es doctoranda de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autónoma de Barcelona. Su investigación gira en torno a la representación de género en la literatura infantil. Es comunicadora de profesión, cursó un diplomado en docencia e hizo un máster en Derechos Humanos. Desde el 2008 se desempeña como gestora de proyectos editoriales. Es autora de textos escolares, docente universitaria, editora y coordinadora de contenidos, además de dictar charlas y talleres de su especialidad. Tiene 5 novelas infantiles publicadas, una novela juvenil escrita en coautoría con Juan Manuel Chávez y un libro de cuentos, Las que somos. Su traducción, extractos de un diario Perú 1821, fue incluida en la lista de honor IBBY 2018. Rosalí, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jimena, por la bienvenida. Gracias a la Dirección de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, a Leonardo Celis, cónsul adscrito, así como también al Consulado de Valencia, de Perú en Valencia, por darnos la oportunidad de tener este encuentro. También quisiera agradecer a Petroperú, en la persona, en este caso, de Aldo Durán, y a todo el equipo de gestión cultural por su bienvenida, a Ediciones Copé, por haber hecho posible este maravilloso libro. Más tarde hoy día
José Donaire, el artífice de este proyecto y de la selección de autoras para el volumen, también hará acto de presencia y nos contará su versión de los hechos. Gracias a cada uno de ustedes por la confianza y gracias por el enorme trabajo. Bienvenida, audiencia que nos está siguiendo. Esperemos que la conversación de hoy sea muy enriquecedora y les genere reflexiones por todas partes y muchas ganas de leer el libro, por supuesto. Yo soy Rosalía León Chiliota, como les contaba María Jimena, soy escritora, editora, investigadora, a tan solo un mes de defender mi tesis doctoral aquí en la Universitat Autónoma de Barcelona, en donde he investigado durante 4 años la representación de género en la literatura infantil, por lo que imaginarán cómo me apasiona este libro de cuentos sobre mujeres, escritos por mujeres, aportando nuestra propia perspectiva, que ha sido por muchísimos años dejada atrás. Estoy aquí con ustedes esta noche, aquí en España, tarde de Perú, porque como les dijo Aldo, soy una de las autoras compiladas en 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Mi cuento, El brazo desnudo, es El brazo desnudo, y hoy tengo una doble función, de ser moderadora y presentadora en este evento. Tendré el honor de presentar a nuestras invitadas y les contaré un poco sobre mi relato. Pero primero, por supuesto, empezaremos con Victoria Vargas, nuestra autora invitada. Victoria Vargas nació en 1996 en Arequipa y es escritora. En 2013 obtuvo el primer lugar del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas. Es autora de los libros de cuentos Coleccionista de Almas, considerado como uno de los mejores debuts literarios en ese año por la revista Caretas, y es autora de Intérprete de la Muerte. Resultó ganadora de la 10ª edición del concurso de creación de cuentos en vivo, Batalla Literaria, Perú rumbo al Bicentenario, 2020. Ha participado en diversas colecciones colectivas de narrativa, como El Mágico Paraíso del Sol, Superhéroes, Muestra de Relatos Épicos Peruanos, 2019, Somos Zombies, 2020, e Historias Mínimas, también en 2020. Victoria, como ven, es una escritora muy activa, premiada por todas partes. Bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche de España, tarde de Perú. Tú eres autora de Recuerdos desde una reclusión perpetua, un cuento que tiene como protagonista a una valiente pero atormentada Magdalena Centeno, que apoyó a los patriotas durante la rebelión de Mateo Pumacahua entre 1814 y 1815, y quien murió encarcelada en Arequipa. Cuéntanos un poco sobre tu relato y sobre tu proceso creativo. Aquí ya es tardes, buenas tardes con todos. Agradecerles también a todas las personas que han participado en este proyecto, desde el compilador, las escritoras, toda aquella persona que haya participado, y gracias también por la invitación aquí, para poder compartir acá. En mi caso ha sido el día de hoy el cuento más difícil de escribir, porque desde siempre, yo llevo escribiendo desde los 12 años, así que desde siempre estaba acostumbrada a trabajar con personajes propios, personajes en los que yo pueda decidir cuál es su pasado, su presente, su futuro, su personalidad, qué quieren, qué no quieren. Pero en esta oportunidad era trabajar con un personaje histórico, una persona que realmente ha existido, en este caso Magdalena Centeno, y por lo mismo se presentaron dos grandes dificultades. Por un lado, la falta de información acerca de ella, y por el otro, que hace contraste con esta, que es el hecho de que yo quería respetar su memoria. Entonces, por lo mismo, fue difícil contar sobre ella teniendo tan poca información, y de hecho fue lo que más me impactó durante el proceso de investigación, y es por eso que también es un punto que quise incluir en el cuento. A grandes rasgos sería eso. Tu cuento, Victoria, y el mío tienen bastante en común, desde la historicidad de los personajes hasta el proceso de escritura. Ambos cuentos, Recuerdos desde una reclusión perpetua y El brazo desnudo, toman lugar durante el mismo periodo histórico, aunque en diferentes lugares, ¿no? El mío en Huamanga y el tuyo en Arequipa. Esto nos deja pensar, querida audiencia, que el esfuerzo independentista de nuestro país no fue corto, ni fue específico a un lugar del territorio, sino que fue transversal a buena parte de toda nuestra tierra, y nos demoró décadas conseguir la independencia. Recordemos que
nuestra independencia es como conmemoramos este año en 1821. Estos dos relatos son en 1814, entre 1814 y 1815. Y ojo que nuestra independencia incluso se selló en 1824, o sea, fue un periodo bastante largo y participaron todos los estratos de la sociedad. Aunque también, como en cualquier proceso de esta naturaleza, pues se tuvo bandos opuestos nacionales y bueno, de los españoles que vinieron, también muchos apoyaron la independencia. Este cuento fue también para ambas una primera aventura en la escritura de ficción histórica. Ya les contaré un poco también de mi aventura escribiendo El brazo desnudo. Y también tenemos en común algo que estoy segura que no solo tú y yo, Victoria, sino que muchas de las escritoras de este libro enfrentamos, y es la falta de investigación histórica en torno a personajes femeninos que participaron del esfuerzo de independencia. Lo cual me lleva a mi primera pregunta. La elección de la voz de tu protagonista. La protagonista del cuento de Victoria, Magdalena Centeno, nos cuenta desde su historia desde el más allá. Me parece súper interesante esta elección y sobre ello quisiera hacerles una pregunta no solo a ti, Victoria, sino también a Nuria, a propósito de lo que comentaba hace un momento sobre la falta de investigación histórica, ¿no? Sabemos que las mujeres son prácticamente inexistentes en los recuentos históricos desde el punto de vista de la investigación académica, historiográfica. El que la voz de tu protagonista, la protagonista de Recuerdos desde una reclusión perpetua, venga del más allá, a mí, como investigadora del área de género, como mujer, como escritora, se me hace muy elocuente de la muerte simbólica, que significa el que no se nombre a alguien, el que no esté en las páginas de los libros de historia, porque claro, tenemos a María Parado de Bellido, tenemos a Micaela Bastidas y un par más, pero de ahí es un trabajo de sabueso y de buscar, como si fuéramos Sherlock Holmes, retazos históricos sobre los cuales construir nuestros personajes. Entonces, ¿crees que tiene una significación relevante la elección de esta voz narrativa del más allá en tu cuento, dentro del contexto más grande que es la ausencia de mujeres en el recuento de la historia del Perú? Sí, justamente cuando me enfrenté a esta falta de información, algo que me hizo pensar fue dos conceptos, lo que es el hecho de que te olviden y el hecho, por el contrario, de la eternidad, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros, ¿no? Como seres humanos tenemos en común que somos seres mortales, entonces en algún punto vamos a morir. Y en algún punto también, si todas las personas que en algún momento de nuestras vidas fallecen, también nuestro recuerdo se va. Pero también hay un contraste de esto del presente con el pasado, porque por ejemplo, hoy en día tu existencia de la gran mayoría de personas está virtualizada. Entonces, si es que no ocurre nada con toda esa información virtual, tu nombre, quién eras, qué hacías, tu rostro va a seguir allí. Pero si lo comparamos con el pasado, y en este caso me cuestiono mucho esto con Magdalena Centeno, es el hecho de que si es que su nombre no se hubiera rescatado, aunque sean las 2 líneas que conseguí información de ella, al día de hoy ni siquiera yo podría haber tratado de traer su voz al presente. Y eso también me hizo pensar que si bien este libro ha traído de alguna manera a la vida otra vez a diferentes mujeres del pasado, es evidente pensar que son solo algunas de todas las demás personas de todo el pasado que se quedaron con su voz allí y su existencia hasta cierto punto olvidada. Entonces, sí, el hecho que en el cuento Magdalena la volviera un fantasma, no solo es un simbolismo con el hecho de la invisibilidad de la mujer en el recuento histórico, sino también, como le dije, con la eternidad, porque cuando nosotros hablamos de fantasmas, la idea preconcebida que tenemos es de que son seres que van a vagar en la Tierra por el resto de la eternidad, ¿verdad? Siempre van a estar allí. Entonces, era también una manera de poder darle a ella, al menos dentro de la ficción, la oportunidad de esa eternidad
porque eso también hace que puedas conocer qué pasó más allá de tu muerte, ¿no? Entonces está muy relacionado con estos dos conceptos que pensé bastante sobre esto durante varios meses que estuve investigando, porque como le dije, más allá de 2 líneas de información, realmente no pude conseguir más allá de ella. Entonces, constantemente me preguntaba su edad, sobre su familia, sobre qué pasó antes del conocimiento que se le tiene, qué pasó antes o qué pasó después, ni siquiera un dato preciso de cómo falleció, en qué año. Había eh, mucho enigma, y es algo que también creo que cuando hablas, para mí al menos cuando eh, hablo de la muerte, porque de por sí en varios de mis cuentos retrato mucho la muerte, una palabra que para mí le describe mucho es enigma, y eso es lo que terminó siendo Magdalena Centeno para mí, un enorme enigma, una persona que quería conocer, y la frustración de no tener la suficiente información para ello. Interesante, Victoria, eso de que mencionas de la aparente contradicción entre el olvido y la presencia que estamos rescatando, ¿no? Incluso me hizo pensar en la película Coco, que es hermosa, de Pixar, donde el padre del protagonista va desapareciendo porque nadie se acuerda de él, y es justamente esto lo que estamos tratando de evitar con investigaciones o desde la literatura, en libros como 21 relatos. Quería también pasarle la bola a Nuria en torno a esto de la ausencia de mujeres y la voz desde el más allá. Sí, buenas tardes, buenas noches. Antes de contestar a tu pregunta, Rosalí, quiero agradecer mucho esta invitación, agradecer a la Embajada, a Petroperú, la iniciativa, y sobre todo a ti. Te quiero dar las gracias por hacerme partícipe de tu escritura y también de este libro, ¿no? Y quería también felicitar a la editorial COPE por la iniciativa de ponerlo en abierto, porque en ese sentido facilita mucho la difusión, y es tan sencillo como eso, en una clase poner el enlace y poder acceder a él, ¿no? Entonces me parece en ese sentido una iniciativa cultural muy democrática. Os estaba escuchando a las dos y fíjate, es verdad que los dos cuentos, tal y como tú has planteado, tienen algunos componentes en común, sobre todo el periodo cronológico, pero a mí me encantó que coincidieran los dos cuentos en la sesión, porque son como dos cuentos muy contrapuestos en sus estrategias de escritura, ¿no? Porque de alguna manera tu cuento se propone, entre comillas, una reconstrucción del espacio histórico que vive Ventura Kalamaki, y el cuento de Victoria de alguna manera no trabaja sobre esa reconstrucción y decide darle voz desde el más allá, ¿no? Entonces es como un ejemplo de cómo distintas estrategias, ya no son las estrategias de escritura, sino decisiones autoriales, ¿no? Porque cada una, supongo que como el resto de escritoras del libro, tuvo su fase. En caso de Victoria casi no fue posible, de investigación, porque no había información al respecto, y a partir de esos materiales, de esos referentes, tuvo que decidir cómo lo presentaba, qué iba a priorizar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, son dos modalidades muy contrapuestas que vienen a confluir en esa forma de dar vida a estos referentes históricos. Eso por un lado, ¿no? Y en el cuento de Victoria, efectivamente, creo que el hecho de dar vida, de dar voz a Magdalena Centeno desde el más allá, incide, como ella dice, en su carácter fantasmático, ¿no? Porque ha quedado, digamos, como una presencia muy ausente en los archivos, y creo que de alguna manera es una forma de plantear el tema de la herencia, por ejemplo. A mí me impresionó mucho, Victoria, el cierre ese tan contundente del cuento, donde de alguna manera dices que los muertos tienen sus batallas y los vivos también tienen las suyas, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una forma de
preguntar cuál es la herencia de esta mujer y cuál es la herencia que nos han dejado entonces en el libro estas mujeres, ¿no? Y además en tu cuento hay en ese diálogo, en esa voz que dialoga con Magdalena, que también está en el más allá, ¿no? Que es, o sea, están esas dos voces situadas en ese espectro. Creo que de alguna manera enfrenta también lo que recordamos de esos personajes históricos, eso enfrentado en el cuento un poco de Victoria a cómo hubieran querido ser recordadas, ¿no? De todas maneras, a mí una de las cosas que yo quería preguntarle a Victoria del cuento es que efectivamente, aparte del aspecto enigmático, ¿no?, que está muy bien trabajado, y como motivo secundario, por ejemplo, más allá de la ficcionalización de Magdalena Centeno, el cuento también muestra que la historia no es lineal, ni tan transparente, ni tan causalista, ¿no? Entonces un poco muestra como ese juego de traiciones, de decisiones, de rumores, que en realidad es lo que limpia, podríamos decir, el relato histórico. Y la impresión que al final a mí me queda del personaje es que es un alma en pena, ¿no? Entonces, que arrastra un peso, ¿no? Quería preguntarle a Victoria por eso, ¿no? ¿Qué es lo que arrastra Victoria a esta Magdalena Centeno? Bueno, primero, gracias por leerlo. Me gustó mucho el comentario. En sí, lo que se plantea en el cuento es el hecho de que hay una visión desde la muerte que se habla, ¿no? Cuando menciona de que los muertos solo pueden ver sus recuerdos pasados. Entonces, esto para mí fue una manera de explorar ese futuro después de la muerte que no conocemos y que no tenemos una ciencia cierta. Pero lo que sí podemos tal vez plantear dentro de la ficción es que como eres consciente que vas a morir, puedes pensar que hasta ahí llegan tus recuerdos y tus experiencias. Entonces, tal vez puedes pensar que más allá de eso no vas a conocer nada nuevo. Entonces, solo te quedas con lo que conoces. Entonces, por eso planteé esta visión de los muertos que solo puedan ver sus pasados y que si hay una oportunidad de ver esa visión, todo el tiempo que necesitan para ello va a ser distinto. Entonces, en el caso de Magdalena, menciona también que ella está como a la espera, ¿verdad? A la espera de ver qué pasó. Entonces, creo que eso también se puede confundir, porque creo que se puede ver esto como un purgatorio, y creo que la idea preconcebida del purgatorio está muy relacionada a la pena o a la culpa. Pero en realidad, en el cuento, traté de retratar más el hecho del deseo de conocer qué pasó después, ¿no? Si yo en este momento, por ejemplo, estoy viva y de acá a un mes fallezco, ¿qué pasó después? No siempre queda esa pregunta. Incluso cuando somos vivos siempre nos preguntamos cuál va a ser el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y somos conscientes que no vamos a ver eso. Entonces, de esa manera se podía retratar dentro de la ficción ese deseo de ella de saber qué pasó después, porque ella sabe lo que ocurrió, lo que ella hizo, el castigo que se le dio por eso, pero era también hacerle a ella cuestionarse qué pasó después de todo eso que ella vivió. Y justamente insinuar que tiene la oportunidad de verlo, ¿no? Viene más con el hecho de aceptación de que sí se tenga la oportunidad de ver, ¿no? De ver qué pasó después. Y creo que eso es algo muy, muy humano, que tenemos el hecho de querer siempre saber más, ¿no? Claro, súper interesante. Ha respondido una de las preguntas que yo tenía, así que genial, el asunto de la culpa y que se encuentre ella misma en un espacio como de transición, creo que es un aporte valioso de tu cuento. Entonces quisiera yo seguir con la tercera pregunta que tenía, que también vino a colación de lo que decías, ¿no? Magdalena Centeno fue aprisionada de por vida por haber escondido en su casa a Mateo, supuestamente haber escondido en su casa a Mateo Pumacagua, y de ahí
viene lo que te quería preguntar. Los castigos que aplicaban los españoles a las mujeres que apoyaban la independencia de Perú, creo que eran muy severos. A mí me parece que, me da la impresión que estos castigos eran más severos que los de los hombres. ¿Crees que eran más duros con ellas por el hecho de ser mujeres, que sus transgresiones eran percibidas como más graves? ¿O te parece de repente que sí eran proporcionales o incluso igualitarios, lo cual sería algo positivo, pero no sé, mi perspectiva puede ser distinta? ¿Tú crees que castigaban más duro a las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque sus transgresiones eran más eran percibidas como más graves? Sí, de hecho sí estoy de acuerdo contigo en el hecho de que creo que sí se perciben como más graves. Y creo que proviene igual de algo muy humano, que es el miedo a lo desconocido, ¿no? Por ejemplo, creo que un ejemplo de esto sería justamente tu cuento con Ventura, ¿no? Que justamente ella, creo que para ellos era casi una idea inconcebible que una mujer alce la voz y a su vez lleve consigo a muchas mujeres para poder hacerse escuchar. Entonces hablamos en un contexto donde, no digo que, o sea, una mujer no sea capaz de, pero en ese contexto, para ellos, ver un escenario así era lo que no se esperaría. Entonces vuelvo a lo que decía al principio, el miedo a lo desconocido. Si ellos conocen cómo actúan los hombres, cómo se organizan, tanto de estrategia militar como ideológico, ya conocen. Entonces tú cuando conoces algo de por sí, es la sensación, te sientes más seguro, más segura de cómo actuar frente a ello. Pero si viene algo desconocido, es una reacción natural el hecho de que busques la solución más rápida, más efectiva, frente a lo que te está dando ese miedo. Y eso es para mí lo que pasaba con estas mujeres, porque para ellos no tenían la idea preconcebida de una mujer que pudiera agarrar un arma, poder ser parte de la talla, o de trabajar como espía, enviando correspondencia, apoyar de la manera que puedan apoyar. Entonces, si se enfrentan a esta situación que no conocen, lo van a querer acallar de primera mano. Entonces, de ahí creo que el hecho de que sí, muchos castigos sean mucho más extremistas, empezando con la caravana de la muerte, por ejemplo, ¿no? Está presente, sí estoy totalmente de acuerdo con ello, creo que viene de ello, del propio miedo que no conoces. Me gusta muchísimo eso último que has dicho de que de la mujer como algo desconocido, ¿no? Nos deja ver lo acalladas que hemos sido, lo poco que se ha investigado en este asunto que del siglo XIX, incluso hoy día, una mujer con poder, una mujer que se levanta, a veces es percibida, como tú bien decías, como una amenaza, ¿no? Nada, gracias Victoria por tu presencia hoy día y espero que recuerdo de ti una reclusión perpetua no sea el último relato histórico que nos regales. Dejo a nuestra audiencia con la línea final del cuento que Nuria mencionó hace un momento, que dice: los muertos tenemos otro tipo de combate, los vivos tienen una lucha conjunta, aprender a vivir, pero a vivir libres. Una que es una tarea pendiente incluso hoy en 2021, ¿no? Que tenemos todos por trabajar como ciudadanía, como sociedad, etc. Un abrazo gigante que atraviese el Atlántico hasta casa. Y ahora, José Donaire, compilador de 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú, nos contará sobre el proceso de selección y edición del libro, al que pueden acceder, valga mencionar, de manera gratuita, como ya les adelantaba Nuria, en la biblioteca virtual de Petroperú. Imagino que en los comentarios de la transmisión tienen el link para ir leyéndolo desde ya. Bueno, cuando terminemos la presentación, porque eso está muy, pero muy interesante. José, bienvenido. Gracias, Rosalí. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes, buenas noches, estimado público, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta presentación remota.
antes que nada, reconocer la buena voluntad de los directivos de Petroperú por haber hecho posible este segundo volumen de la serie 21, gracias al cumplimiento de la política cultural de la empresa, ¿no? Que es, Petroperú es una empresa muy importante, la más importante del Perú, y tiene una política cultural, pues, que permite justamente la aparición de libros como 21. Gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores por haber hecho posible esta actividad en Valencia, ¿no? Gracias al Consulado del Perú en esta localidad. En este caso, difundir en España relatos sobre la independencia del Perú resulta ser una irónica conquista, ¿no? Esto me gusta mucho. Es que esto me da mucha risa, ¿no? Presentar ese libro en España, acá diríamos que es algo cachaciente incluso, ¿no? Porque es una refrana que pinta muy bien esta sensación, ¿no? Pero es algo paradójico también, porque nuestro vínculo con España ha sido de un amor-odio por muchos años, y bueno, por ejemplo, la batalla decisiva, que es la de Ayacucho, el año 1824, bueno, se hizo un monumento, cuando estamos llegando pues a los 150 años, y adivinen quién gana pues con la propuesta arquitectónica, ¿no? De levantar este monumento, lo gana un español, ¿no? O sea, el monumento que adorna la pampa de la quinoa, lo hizo un español, ¿no? Entonces, hay algo raro ahí, algo muy raro. Entonces, y es un monumento muy significativo, muy bonito, he tenido ocasión de verlo varias veces. Es un monumento que tiene, si no me equivoco, 44 metros de altura, y eso es muy simbólico, porque cada metro representa un año de esta lucha, porque fueron 44 años, ¿no? Bueno, pueden ser muchos más años, ¿no? Pero si se toman los años en que se inicia la rebelión de Túpac Amaru y Miguel Abastías hasta la batalla de Ayacucho, pues son 44, ¿no? Entonces, es el gran monumento, pues, que sella la libertad de toda América, ¿no? Y eso incluye Estados Unidos, México, Canadá, etcétera, ¿no? Bien, entonces, sigo agradeciendo, ¿no? Agradezco pues a este equipo maravilloso de Ediciones Copé, ¿no? Gracias a Carla Santa Cruz, ¿no? Gerente de comunicaciones, a Carlos del Aila, que está, bueno, un poco en otro lado ahora, pero que forma, digamos, a Carlos yo me acuerdo que en un cóctel le dije, el segundo volumen, sí, lo vamos a hacer, y eso fue una tranquilidad, pues, ¿no? A Aldo Durán, ¿no? A Señor Poblet, a Julio Tapia, a Miguel Chambergo, a Francesco Viñolo, que ya no está en el área, pero con él empecé exactamente la coordinación de este libro, y que estaba a punto de salir, pero empezó la pandemia, ¿no? Empezó la pandemia, la cuarentena, y no se publicó en 2020, sino este año, y me parece afortunado este retraso, porque sacar este libro dedicado a las mujeres, escrito por mujeres, en el año 2021 me parece muy, pero muy emblemático. Y un especial agradecimiento, obviamente, pues, a la doctora Nuria Girona y a Victoria Vargas por sus comentarios, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Y a Rosalí León Chiliota por la coordinación de estas jornadas transatlánticas, ¿no? Porque eso es algo realmente épico. Yo, bueno, acá tengo todo un texto que quisiera leer, pero en realidad prefiero improvisar, ¿no? Y decir en este espacio que me toca, que yo sé que cuando convoqué a estas autoras, las metí a la mayoría las metí en un problema, ¿no? Porque hay que distinguir, pues, varias cosas ahí, ¿no? Lo que la historia rescata, o sea, y hay que tener la historia como algo que ya está digerido, ¿no? Como algo que ya está procesado, ¿no? Es como ir a un supermercado y encontrar latas, atados de verduras, ¿no? Arroz embolsado, en fin, ¿no? Eso es historia, digamos, ¿no? Pero lo que ha ocurrido está en el campo, pues está en la chacra, está en la finca, ¿no? Y ese es el archivo, digamos, ¿no? Y cuando queremos comer, pues no vamos al campo, ¿no? Salvo que vivamos en el campo. O sea, cuando vamos a comer, vamos a la bodega, a la tienda, al supermercado, ¿no? Esa es la historia, es lo que se ve, lo que se exhibe, lo que se enseña en los colegios.
Y lo que se ha hecho, pues, durante años es exhibir el protagonismo masculino de los hombres, ¿no? Entonces, para ser héroe, en primer lugar, había que ser hombre y militar. Y luego esto se fue ampliando, ¿no? Para ser héroe no necesariamente hay que ser militar. Bueno, puede ser un ciudadano común y corriente, ¿no? Sin uniforme. Pero se puede ensanchar mucho más esto, ¿no? Mujeres. Y no solamente mujeres de cierta procedencia, de cierto origen, o de cierto nivel social, también pueden ser mujeres pues indígenas o de procedencia africana, ¿no? Entonces, y lo que se ha hecho durante 200 años ha sido pues ningunearlas, ¿no? No tenerlas en cuenta. Y en realidad todas estas mujeres están de alguna manera registradas en los archivos históricos del Perú, ¿no? Lo que pasa es que hay que meterse al archivo, hay que ensuciar, usar doble mascarilla, ¿no? Y desempolvar volúmenes donde están los nombres. Lo que pasa es que quien hace este trabajo son los historiadores. Muy pocos escritores hacen eso, son muy pocos. En todo caso, si son escritores de prestigio, a quienes mandan son a sus pupilos, ¿no? Estos escritores marca existen, ¿no? Mandan ahí a sus ayudantes, a sus asistentes a ensuciarse, ¿no? Y así pues salen estos volúmenes y ganan premios. Pero el trabajo sucio lo hace otra persona o lo hacen los historiadores. Entonces cuando yo las convoco a estas escritoras y les doy una lista de nombres, ¿no? Para que decidan, fue en mala época, fue digamos que en una época de pandemia, donde la mayoría ya había acabado su cuento de pronto, pero todavía se había que buscar algo más, era ya imposible, porque todo estaba cerrado, no había manera, ¿no? Internet ayudó mucho también, pero hay que entender pues que queda un gran trabajo de hurgar, de meterse en los archivos y desempolvar páginas, folios, ¿no? Y nos vamos a dar con muchas sorpresas. Ya cuando una mujer se rebelaba ante el poder español, recibía más castigo por ser mujer, por no estar en su casa, pues, cuidando a los niños, dándoles de lactar, cocinando, limpiando, ¿no? Entonces, y recibía doble castigo, y además hasta era, como se nota en el cuento interesante de Marisa Bazán, acusadas de bruja, ¿no? Porque una mujer va a tener más capacidad que un hombre, hay un contubernio con el demonio, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Y por eso recibía más castigo, ¿no? Si bien ya la Inquisición había perdido fuerza para esos años, pero todavía pesaba, ¿no? Y si bien no eran los curas los que condenaban, pero como se puede ver en varios cuentos, era el mismo pueblo el que condenaba y hasta canibalismo, ¿no? Unos castigos muy, muy cruentos. Entonces, me gusta mucho, por ejemplo, el cuento de Victoria, que es un cuento pues fantástico, ¿no? Con este registro metafísico de irrealidad, de sobrenatural, y me pareció un muy buen recurso además. La estrategia de Sophie Canal o de Rosana Sala fue distinta, ¿no? Ante la carencia de información, optaron por lo metatextual, ¿no? O por hacer una crítica a las redes sociales, pero lo que hace Victoria es muy rico. Bueno, yo ya sabía que al convocarla me iba a sorprender con un cuento fantástico. A mí me gusta mucho lo que ella hace, ¿no? No es la primera vez que la convoco para un proyecto, entonces yo ya sabía que por ahí me iba, y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque hacer un cuento de ficción histórica con registro fantástico es doblemente fantástico para mí, ¿no? Y lo que hace Rosalí, porque a mí me gusta tanto el realismo como lo fantástico, ¿no? Y lo que hace Rosalí con un registro muy realista es enriquecer algo. Además, ella le da vida a un personaje, a una leyenda, ¿no? Porque de su personaje se dudaba la existencia, ¿no? Se tomaba como una leyenda, pues, ¿no? Una leyenda más, y si existió o no existió, pero hay indicios de que ha existido, y Rosalí le da es maravilloso lo que ella hace, pues, porque le da una vida, un contexto, una textura, es una mujer
con una ideología, además, es una mujer inteligente su personaje, muy inteligente y sabe cómo comportarse y choca también a veces porque sus emociones la ganan. Y es un texto que sorprende muy fuerte, muy intenso, ¿no? Y si es 100% cierto lo que ella plantea, pues estaríamos pues ante un gran personaje, ¿no? Un gran personaje, la protagonista del cuento de Rosalía. Y los procesos pues han sido de lo más diversos, ¿no? Las estrategias han sido distintas. Yo sabía que iba a haber mucha variedad, ¿no? Yo cuando convoco a alguien a estos proyectos de narrativa, a estos proyectos temáticos de narrativa, solamente les digo el tema o el personaje y amplia libertad, ¿no? Y bueno, y una extensión también, porque para que no sean ni microrelatos ni novelas, ¿no? Entonces, algo intermedio, ¿no? Y yo estoy muy complacido y también muy intrigado por lo que va a seguir comentando Nuria, ¿no? Yo creo que siempre atento, y sí, si hay que hacer alguna crítica y si me tiene que caer palo, que me caiga, ¿no? Yo acepto, porque está en ciernes pues un próximo proyecto y siempre estos comentarios pueden ajustar, mejorar mi próxima propuesta, ¿no? Esperemos pues que el Perú exista de aquí a 2 años todavía y que podamos sacar el tercer volumen, ¿no? De la serie 21, ya con otra cosa, ¿no? Porque entre el primer volumen y el segundo hay una diferencia, y entre este y el siguiente también una interesante diferencia que espero que sorprenda a los lectores. Por el momento, hasta aquí nomás, Rosalí. Gracias, José, por tus palabras, por contarnos un poco sobre cómo fue el proceso de trabajar en este maravilloso volumen y por el aporte fabuloso que significa. Habiendo conversado un poco sobre Cuento de Victoria y escuchado las palabras de José, ahora me toca a mí hablar no solo de lo valiosísimo de 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú, sino también de mi propio aporte a esta colección, que es el cuento de Brazo Desnudo. Como les cuento un poquito del libro, ¿no? 21 relatos, reúne a 21 autoras y una yapa, en la que contamos 22 historias desconocidas de mujeres que también lucharon por la independencia de nuestro país, del Perú, pero que nunca lograron abrirse camino, como conversábamos hace un momento, hacia los libros de historia. Y es por eso que desde la ficción histórica, nosotras las autoras de 21 relatos rescatamos sus hazañas y logros para que nunca más estas mujeres estén a la sombra. Historias de mujeres escritas por mujeres. Con este libro reivindicamos la importancia de revalorar el papel de las mujeres, no solo en la sociedad actual, sino también en los procesos históricos que nos han llevado a ser la República Bicentenaria que somos hoy. 21 relatos así no solo nos pone sobre la mesa las historias de las precursoras de la independencia, sino que también rescata personajes, mujeres casi anónimas, como es el caso de Ventura Jalamaki o Magdalena Centeno, cuyos esfuerzos en el campo de batalla, o con las tertulias que hacían, que promovían las ideas de la independencia, o defendiendo las ciudades, fue, y como también lo vemos en otro de los relatos, este esfuerzo, este aporte fue inconmensurable para lograr la emancipación de Perú. Y uno de esos personajes es Ventura Jalamaki, que es la protagonista de Brazo Desnudo. Ella es panadera en una casa señorial de 1814, en medio de la rebelión de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, el tiempo donde también sucede la historia de Victoria. La leyenda urbana, porque Ventura Jalamaki es bastante una leyenda urbana, solo existe un busto en la plaza del mercado de Ayacucho, que era Huamanga en ese entonces, que da cuenta de la existencia de esa mujer. De ahí todos son dimes y diretes, que esto pasó, que esto no pasó, ¿no? Entonces, esta leyenda urbana sobre la que yo creé el cuento narra la hazaña de Ventura Jalamaki, quien con un discurso adelantado a su tiempo en torno a la igualdad y a los derechos de todos y todas las ciudadanas, logra alzar a sus compañeras del mercado para enfrentarse al capitán Vicente de la Moya, capitán español que había elevado a los hombres que quedaban en Huamanga para poder repeler el inminente ataque de los rebeldes que buscaban la independencia, que se rumoreaba que estaban llegando en ese momento, ¿no? Como ya nos había adelantado Victoria,
hacer este libro, este cuento, fue un reto enorme, en parte porque yo no soy especialista en historia. Entonces, claro, Pepe me dice, oye, escríbeme un cuento histórico, y yo, ay, ¿y ahora qué hago, no? Ya lo decías tú, Pepe. Pero dije, bueno, vamos, ¿no? Esto de acá todo se aprende. Y entonces empecé a buscar, encontré una línea en un artículo de 5 páginas, 2 líneas en otro artículo, y así empecé a jalar hilitos por aquí y por allá, para poder construir la postal que yo quería hacer de ese tiempo, de la historia de Aventuras a la Máquina. Encontré el artículo de Luis Miguel Grave, que sí era más largo, que le dedicaba ya no 2 líneas, sino 3 párrafos a Aventuras a la Máquina, y llegué eventualmente a un libro que me fue súper útil, de un periodista peruano que vive en Estados Unidos, Roberto Bustamante, y él ya me había planteado el mapa que yo estaba tratando de dibujar en su libro Rebeldía y Libertad, Aventuras a la Máquina. Entonces, luego de que había construido un poco el contexto, el ámbito en que sucedía mi cuento, me tocaba trabajar en lo segundo, que era, perdón, antes de eso también tenía que plantearme hacerme un mapa mental de lo que era la ciudad de Huamanga en ese entonces. Entonces tú me veías a mí entrando a los repositorios, buscando mapas antiguos, tratando de trazar la ruta que podrían haber recorrido Ventura y sus compañeras del mercado para llegar hasta el cuartel donde estaban los hombres de la ciudad. Y claro, fue un ejercicio de investigación histórica, claro, pero muchísimo de imaginación, ¿no? Porque pensando cómo podían ser las interacciones, cómo se podrían ir levantando los personajes en ese tiempo. Y claro, con eso conseguí hacerme la imagen mental, ¿no? Y luego, ahora volviendo a lo que les quería contar hace un momento, me tocaba hacer algo que es bastante difícil, especialmente en ficción histórica, y es algo que yo le digo también a mis talleristas cuando estamos trabajando en la creación de los personajes, ¿no? Y es la manera en que hablan los personajes, porque no todos los personajes pueden hablar igual. Yo en el siglo XXI no hablo igual que una mujer en el siglo XIX. Un hombre del siglo XIX no habla igual que una mujer del siglo XIX. Alguien que tiene como lengua materna el quechua, se expresa de diferente manera, tiene construcciones oracionales distintas. Y claro, entonces ahí me puse a leer artículos antiguos, leer otras ficciones históricas para poder reconstruir esta manera y este sonido un poco quechua, un poco castellano antiguo, pero que también se pudiera entender hoy día en 2021, ¿no? Entonces fue un ejercicio muy retador, muy enriquecedor, pero que sobre todo me permitió a mí crecer y madurar muchísimo como escritora, ¿no? Y por eso siempre le voy a estar agradecida a José Donaire. Entonces, con El brazo desnudo, yo quería crear una historia atrapante, una historia épica y poderosa. Y cuando leemos el cuento, lo rompedor que nos encontramos es que nos topamos con un grupo de mujeres que salva a un grupo de hombres, que ya de por sí, incluso hoy en día, es algo no tan habitual, ¿no? Esta victoria que logra Ventura parecería pequeña, pero que sumada a otras victorias en ese periodo, aparentemente pequeñas también, consiguen sellar nuestra independencia en 1821, el esfuerzo de cientos y miles de hombres y mujeres que participaron en la independencia. Sobre todo en nuestro caso, tenemos estas cientos y miles de mujeres que tienen relatos por contar, y una de los cuales es El brazo desnudo, por supuesto. Una narración en la que nos encontramos con una mujer que no solo es trabajadora, panadera, sino que también es una luchadora, es quechua hablante, que ya en ese momento te ponía en un escaño social inferior, inevitablemente. Ella, para mí, es un símbolo de disconformidad con el hecho de que no todas las personas tienen los mismos derechos en un territorio en el que supuestamente todos y todas serán iguales ante la ley según la constitución que valía en 1814. Y sí, estoy hablando de 1814, pero también estoy hablando un poco de manera metafórica y no tanto del siglo XXI, cuando todavía tenemos que luchar por el reconocimiento real
y la protección de los derechos de las mujeres, que siempre los encontramos en la cuerda floja, no importa cuánto luchemos. Y claro, tenemos que luchar por el reconocimiento, por la protección de los derechos de las mujeres y también de las poblaciones vulnerables. Es un trabajo enorme, poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas o como las minorías sexuales. Entonces, ahí yo, cuando creaba el cuento, me encontré un poco con emoción este paralelo que espero que puedan extraer también los lectores y lectoras que se acerquen a, no solo a El brazo desnudo, sino a 21 relatos sobre mujeres que lucharon por independencia de Perú. Para mí, entonces, El brazo desnudo tiene muchos significados. En Ventura, un personaje que ni siquiera sabemos que si fue real, yo veo también el objetivo que perseguía el libro de 21 relatos, que era el cambiar 21 relatos sobre mujeres, este segundo volumen, que era cambiar el foco de la historia que conocemos, de cambiar la dirección de nuestra mirada para darle voz a quienes han estado calladas o relegadas por siglos. Ventura representa entonces esta invisibilización que muchas mujeres han sufrido en los procesos históricos, pero a la vez también representa esa insumisión de alguien que desafía los roles establecidos, que desafía los estereotipos y que nos deja ver que ya no estaremos las mujeres más a la sombra, porque la historia también nos pertenece a nosotras. Las mujeres, al igual que los hombres, hemos formado parte y hemos sido decisivas en cada uno de los grandes eventos, de los grandes procesos por los que ha pasado la humanidad. Y así, Ventura, como muchas mujeres de la historia, dejará de ser invisible en este cuento, en este libro, para tener un busto en la plaza del mercado, no solo un busto en la plaza del mercado de Ayacucho, 200 años después, sino también un libro que nos cuente su historia y nos haga pensar en torno a todo el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, Ventura y su historia se convierten en un símbolo de muchísimas cosas que valen tanto en 1814 como en el 2021, desde el derecho de las personas hasta la reivindicación del papel de la mujer en la historia, que recién estamos explorando tanto desde el ámbito académico como en la literatura. En cada uno de los relatos podrán ver un pedacito de este esfuerzo que estamos haciendo y vayan a leerlo, por supuesto, en la biblioteca virtual de Petroperú de manera completamente gratuita, ¿no? Pero con esto yo ya dejo de acaparar la pantalla. Imagino que Nuria ya se está aburriendo y que muchos de ustedes quieren escucharla ya. Les presento a nuestra invitada el día de hoy, Nuria Girona. Es profesora titular del Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia y coordinadora del Doctorado de Estudios Hispánicos Avanzados de la Universidad de Valencia, España. Dirige en estos momentos un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España sobre el discurso político y prácticas públicas. Sus líneas de investigación se centran en el ámbito de la literatura latinoamericana, los estudios culturales y los estudios de género con un particular interés en los géneros limítrofes como la novela histórica, el testimonio o la autobiografía. Ven cómo Nuria calza así como anillo al dedo en nuestra presentación, ¿no? Gracias por acompañarnos, bienvenida y te cedo la pantalla. Sí, gracias Rosalí, y ya te he dicho que gracias a ti, sobre todo porque también con este tipo de eventos, yo que me dedico a la literatura latinoamericana y es eso como una posición un poco periférica en un departamento de literatura española, hace que estreche mis vínculos con lo que es mi objeto de estudio y no lo sienta tan lejano, ¿no? Y también, pues efectivamente, como has dicho, por las afinidades, un poco contestando a José Donaire en lo que no tengo críticas para el libro, lo lamento, me parece, tengo una observación que no estaba segura de si iba a salir y tiene que ver con el prólogo que escribes, donde me parece que hay como muchísimo respeto en separar la literatura de la historia. Yo en ese sentido soy mucho menos respetuosa. Quiero decir que al final la forma de trabajar de los historiadores y de los escritores no es tan diferente.
en la forma de trabajar, en el uso de los materiales. No me aburro cuando escucho a los creadores y a las creadoras, Rosalí, porque bueno, para mí dan cuenta de cómo elaboran sus historias, y entonces en ese sentido no es tan distinto, ¿no? Al fin y al cabo, historizar es poner en serie, hacer una serie de secuencias y ponerlas en valor, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, creo que no es muy diferente. Me llamó la atención y, de hecho, para mí el gran valor del libro es que contiene más historia que un manual de historia sobre la independencia, porque reúne, no solamente reúne 21 nombres de mujeres que participaron en la conquista, sino que en la última página, en chiquito, están esas 193 mujeres que San Martín premió por su colaboración a la causa patriótica, y la mitad de esos nombres se han perdido. E incluso tus anotaciones sobre cómo cada autora presenta su referente histórico, pues sin entrar ya en discusiones sobre qué es literatura o qué es historia, ya hay mucha más información de la que podemos encontrar en ciertos manuales, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, me sorprendió que una iniciativa que en realidad viene a llenar los huecos y los silencios de la historia, intentara de alguna manera desvincular tanto la literatura de esa disciplina, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo soy menos respetuosa, quizá porque me dedico a la literatura y la reivindico, digamos, en su imaginación histórica, ¿de acuerdo? Cuando Rosalí me invitó, me dijo que sería una oportunidad para comentar su cuento. Sí, voy a leer mis notas porque no quiero dispersarme y quiero condensar la máxima información posible en mi intervención. Hay cosas que ya ha dicho ella, ¿no? Ella ya lo ha planteado. Digamos que dentro del libro el cuento de Rosalí representa como una opción, como antes decía, como más arqueológica, en el sentido de que nos retrotrae directamente al año 1814 y nos retrotrae, digamos, a la ciudad de Huamanga y a los sucesos históricos que tuvieron lugar ahí mientras se estaba gestando la revolución en el Cuzco, ¿no? Yo quiero remarcar, en primer lugar, que por suerte no lo has dicho, Rosalí, el título del cuento, que en realidad funciona como un motivo dentro del cuento, ¿no? Es un motivo, el brazo desnudo, que articula el fondo histórico del relato con la toma de conciencia de su protagonista, ¿no? El título viene del sobrenombre quechua de Ventura, que se compone de cala, descubierto, y de maqui, brazo, y que aludía a su dedicación como panadera y al hecho de llevar desnudos los brazos porque se supone que todo el tiempo en harina, ¿no? Pero esa forma de remarcar, esa forma en la que Rosalí remarca en el cuento ese brazo desnudo, pues lo convierte, digamos, en una marca distintiva, porque ahí está la marca del quechua, en una marca de origen, en una marca incluso del cuerpo de la protagonista, en el que en varios momentos en el cuento se fijan que lleva el brazo desnudo. Y voy a hacer spoiler, pero debo decir que aunque yo haga spoiler del cuento de Rosalí, lo que lo sostiene no es tanto la intriga, sino lo bien armado que está. Entonces eso no va a estropear nada a los lectores, ¿no? Entonces esa idea del brazo desnudo que sirve para representar el origen y el cuerpo de la protagonista aparece al final igualmente frente a los cañones de los españoles, ¿no? Ese brazo desnudo de la panadera es al final el brazo que se alza frente al cañón de los españoles. Es solamente un ejemplo de cómo el relato hila sutilmente los acontecimientos históricos que vivió la protagonista y su interiorización, que es donde el encuentro entra, ¿no? Quiero remarcar la fluidez con que el cuento introduce datos y detalles que son muchos más datos y detalles históricos, que son muchos más de los que ha dicho Rosalí, que en ningún momento sobrecargan la narración, cómo los dosifica a lo largo del relato y cómo eso sirve para ubicar las coordenadas vitales de la protagonista, que son fundamentales para entender su iniciativa, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, nos presenta a esta heroína como una laboriosa artesana del pan, viuda de un carpintero que 2 años antes, cuyo marido había
sido reclutado 2 años antes por el propio Vicente de la Moya para enfrentar la rebelión de Ayacucho y que además, estos detalles son importantes, es madre de un muchacho que también va a apoyar a los insurgentes, ¿no? Si el motivo del brazo aparece como una constante que caracteriza a la protagonista, el horneado en la primera parte del cuento también pauta el cuento, ¿no? La compra de los ingredientes, el servicio en el desayuno, tener que presentarlo en la merienda y mientras acompañamos a este personaje en la elaboración del pan o de otras tareas domésticas, también seguimos de cerca sus reflexiones, ¿no? Hay un momento climático en el cuento, uno de mis favoritos, en el que Ventura Kalamaki reacciona ante lo que observa. El ejército español se lleva a los hombres, a los civiles sin formación para la guerra, que son carpinteros, agricultores, herreros, y los tiene acuartelados para defender los intereses de la corona. No hay bastantes ayacuchanos para enfrentarlos porque una parte de ellos, como su hijo, se ha sumado a las columnas independentistas. Y dice en ese momento, en la página 184, si no hay bastantes hombres para detener la matanza, entonces serían ellas las que tendrían que hacerlo. Son las palabras literales de esta voz narrativa que, como se ve, está muy cercana a la conciencia de la protagonista. De hecho, son palabras que vienen de esa conciencia. Entonces, ¿qué hace Ventura Kalamaki? ¿Cómo ficcionaliza Rosalí esto? Pues va al mercado, efectivamente, va al mercado a increpar a las demás mujeres, ¿no? Al mercado, que es el lugar donde se reúne con ellas para la compra diaria, y las interpela para rebelarse. Entonces, una de ellas, convencida de la causa patriótica, parte una escoba para convertirla en un arma de guerra, ¿no? Entonces, digamos, la reacción de Ventura y el hecho de partir esa escoba y convertirla en arma de guerra es lo que desencadena esta sublevación de mujeres, ¿no? Entonces es interesante, me resultó muy interesante porque de forma progresiva asistimos a una doble toma de conciencia de Ventura, ¿no? Como patriota y como mujer, que eso es lo que el cuento lleva a la par, como decía Rosalí, ¿no? Se convierte, dice el cuento, en una panacuna, ¿no? En una guerrera. Quizá podrías contarnos algo al respecto, Rosalí, de la introducción de ese término, ¿no? La trama logra así dar vida a un hombre del que, pues efectivamente, quizá supiéramos o no de su leyenda, pero que mediante la escritura de Rosalí pues toma cuerpo, adquiere consistencia, madura en ese sentido su identidad. No estoy hablando solo de otorgar un marco de verosimilitud, que está muy bien trabajado en el cuento, sino de plantear cómo el tiempo que le tocó vivir la transforma. ¿De acuerdo? Es ese aprendizaje el que el cuento recrea, esa construcción de su identidad como mujer y como patriota. El cuento termina efectivamente con el discurso de Ventura en el cuartel de Santa Catalina ante el capitán de la Moya. Se escucha ahí en el cuento, es curioso porque ahí Rosalí abre la voz al colectivo y se escuchan las mujeres que la acompañan, y ahí ese es otro momento en el que Ventura esgrime sus armas, ¿no? Que el cuento ficcionaliza, que son las armas del débil, en realidad, las tretas del débil, como diría Josefina Ludmer, vueltas armas de poder. Ante esa situación, ¿qué hace Ventura? ¿Cómo la hace hablar Rosalí? Pues pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Matarlas a todas? ¿Quién las enterrará luego? ¿Y quién cuidará los enfermos? Creo que esa forma de resolver el cuento es muy interesante porque logra que lo íntimo y lo personal que se va elaborando a lo largo del cuento se convierta en político, ¿de acuerdo? En realidad, en el libro, digamos, pues hay relatos sobre heroínas que toman el papel de los hombres, ¿no? Cacicas, ¿no? O generalas, ¿no? Y sin embargo, la forma que ha tenido Rosalí de ficcionalizar este personaje, podríamos decir, es sin salir de su papel tradicional, es decir, madre y esposa, convertir eso en un arma de doble filo, ¿no? Digamos que tal y como tú lo planteas, Ventura Kalamaki se toma tan al pie de la letra que tiene que ser buena madre y buena esposa, que entonces dices, vale, muy bien,
pues para ser buena madre y buena esposa, devuélvanme a mi hijo y devuélvanme a mi esposo. Y de alguna manera convierte ese papel tradicional en un modo de insurgencia. ¿De acuerdo? Entonces, creo que eso marca un contrapunto con esas otras heroínas, ¿no? Y creo que es la manera en que, por lo menos yo leo, que Rosalí insertó a su personaje en la historia y en la política, ¿no? En esa vuelta de tuerca que hace que su personaje se rebele no solo contra el dominio colonial, sino contra el dominio colonial y patriarcal, ¿no? Porque hay otras escenas del cuento en el que ella también reacciona ante ese dominio patriarcal, ¿no? Entonces, es como que convierte en revolucionario el deber familiar, ¿no? Y eso también dentro del libro, podemos contextualizarlo porque no todas las historias transcurren en el campo de batalla, que es como, digamos, el espacio privilegiado para determinado discurso histórico, sino que en el libro vemos como el espacio familiar, el espacio doméstico, incluso en el personaje de Victoria que acoge en su casa, también favorecieron el proceso de emancipación, ¿no? Entonces esa es una de las, digamos, aportaciones históricas desde la literatura de este libro, ¿no? Creo que, bueno, así nos cuenta Rosalí, o al menos yo leí a su personaje, y así nos lo devuelve hoy en la vida y en el poder que su imaginación le otorga. Esas eran, no sé si quieres comentar algo, Rosalí, o quieres que... Gracias, Nuria, gracias por tu análisis y me has igual traído cuenta cosas que no se me habían ocurrido y de lo cual es maravilloso porque, claro, uno cuando acaba un cuento que lo ha pensado muchísimo durante mucho tiempo, lo ha investigado muchísimo, ya crees que está cerrado con un lacito encima, ¿no? Pero claro, un punto de vista diferente siempre te aporta, creo yo, una perspectiva que amplía tu forma de abordar la propia obra, ¿no? Lo que mencionaste de las panacunas es algo que yo tuve muy en cuenta, considerando el origen de la protagonista, porque Ventura Jalamaki es una mujer quechua-hablante, pobre, al fin y al cabo, que en el cuento también se deja ver que sus compañeras le encaran que ella tiene una posición muy cómoda en la casa señorial, pero claro, ella está presente al mismo tiempo que como que combina un poco su mundo interior, todo lo que ha pasado y su origen quechua con lo que ve, por ejemplo, cuando vienen los enviados de la corona, ¿no? Que es el primer momento en que Ventura realmente empieza escucha que la constitución actual hace que todos sean iguales y empieza a reflexionar de ella, oye, si todos somos iguales, el imperio de la ley es el que nos tiene en esta situación, ¿por qué no cumplen lo que manda, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento es donde empiezan a fusionarse sus dos identidades, la identidad de la panadera, mujer pobre, mujer quechua hablante, con aquella mujer que se da cuenta de que no se encuentra en una posición tan desventurada como podría pensar antes, ¿no? Y como me mencionabas también antes que conversábamos, al comienzo ella rehuye un poco de sus orígenes quechos porque, claro... sí, eso te quería... Sí, perdona, eso te quería plantear, ¿no? Que hay, al principio del cuento, ella se molesta porque la llaman por su apelativo indígena, Ventura Jalamaki, reivindica su apellido de casada, y eso cambia a lo largo del cuento y creo que tiene que ver con esa conciencia de identidad y del origen incluso, ¿no? Rosalí, a ver, esa era una pregunta que te quería hacer. Sí, claro, es el proceso de transformación, digamos, porque claro que mi cuento, como probablemente te viste cuando lo leíste, es un cuento de estructura muy tradicional, entre comillas, ¿no? Tienes un arco de transformación del personaje
y este arco comienza justamente con Ventura muy firme en su posición de un escaño social bajo. Ella es la panadera de la casa señorial y tiene sus tareas y las cumple. Y claro, el ser quechohablante incluso le quita puntos, digamos, ¿no? De estatus. Y entonces, en ese momento, ella también todavía tiene como principal elemento de su identidad su viudez, y más adelante encontramos de su hijo, ¿no? Pero claro, cuando empieza a escuchar a estos españoles que hablan de su constitución, de que todos son ciudadanos, escucha que elevan a los pocos hombres que quedan en la ciudad, y se entera de que su hijo está entre esos hombres, ya empieza la transformación. Aquí ella se da cuenta de que esto no puede seguir así, sino, como tú leías de la página 184, ¿no? Si no hay hombres para defenderlas, entonces nosotros tendremos que hacerlo. Y claro, va tomando conciencia y reforzando su origen como trabajadora, como luchadora, como quechohablante, a través de el conocimiento de la reivindicación del Halamaki, que era por el nombre que la conocían en la ciudad. Y esto me permite también introducir una caracterización más profunda de la sociedad que se vivía en ese momento, ¿no? Tú preguntabas por la Panacuna, que es una guerrera, pero ¿por qué surge esto? Porque ella, antes de tomar las armas, de tomar el estrado, de ir adelante a enfrentar, ella va a buscar a los hombres que se supone que están defendiéndolos, y a Pumacahua, al cuartel general, y dice, oye, tienes que ir a rescatar a nuestros hombres, ¿no? Y en ese momento se da cuenta de que ella no es solo la panadera del buen Manuel Castillo, sino que también es una mujer que la conocen por ser una mujer fuerte, por ser una mujer que ha sacado adelante a su hijo, por ser alguien muy reflexiva, y esto se traduce a partir de palabras compartidas del quechua que tienen ella con los responsables de la revolución, ¿no? Entonces, claro, para mí era muy importante entretejer estas pequeñeces, si quieres, de la lengua, de la manera en que se expresan, para poder caracterizar adecuadamente el universo, ¿no? Y claro, en este autoconocimiento, autoaceptación que hace Ventura, entonces también se eleva a sí misma como la persona que va a liderar, que está liderando este enfrentamiento, que además no derrama ni una sola gota de sangre, ¿no? Se para ahí y le dice, bueno, libéralo, ¿qué vas a hacer? Como tú bien nos contabas, ¿no? Lo cual también a mí personalmente me hace recordar a muchas de las luchas que tenemos actualmente las mujeres. O sea, el feminismo es la revolución más grande que ha habido sin derramar una sola gota de sangre. Entonces ahí tenemos un paralelo que para mí también era relevante plantear en un libro como 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia, porque las mujeres tenemos una perspectiva diferente, que aporta a la sociedad y que aporta a lograr una mejor estructura, un mejor mundo, ¿no? Entonces, este paralelo, esta metáfora, si quieres, también yo la tuve muy presente al momento de escribir el cuento, y te agradezco además por haberlo notado. Teniéndote aquí esta noche, quería hacerte dos últimas preguntas, antes de pasar a las recomendaciones, a las preguntas de nuestra audiencia que nos sigue hoy día en la transmisión. Primero, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú es un volumen de cuentos históricos, algunos de los cuales se narran del pasado, otros desde el presente. Entonces, ¿qué crees que aporta la narrativa histórica a la reflexión del presente? También me viene a la mente lo que conversábamos más temprano hoy, ¿no? Que tenemos referentes como de narraciones mágico-realistas, como Pedro Páramo, que también pueden aportar a la narración histórica. Y era otra pregunta que te quería hacer,
al respecto, ¿no? ¿Cómo crees que la narrativa histórica puede aportar a la reflexión del presente y cómo crees que las diferentes voces narrativas como la de Victoria puede aportar a la narrativa histórica? Una pregunta 2 en 1. Bueno, es un conglomerado, no es una pregunta, es un conglomerado de preguntas, ¿no? Voy a intentar ser muy breve porque si no me puedo alargar mucho. O sea, lo primero que quería quizá decir era que cualquier relato que rememore el pasado está hecho desde el presente, ¿no? Es decir, que lo que da sentido al pasado es el presente. Y entonces, en ese sentido, aunque como en tu relato, aunque vayamos al año 1814, en realidad lo que sucedió después y lo que se vive hoy como la independencia del Perú es lo que le da de últimas el sentido al cuento, ¿no? O sea y en ese sentido, bueno, antes un poco lo planteaba, ¿no? Para mí la imaginación histórica o la narrativa histórica, pues sobre todo en determinados contextos de opresión y en este caso, en el contexto, digamos, de acceso, del reconocimiento de las mujeres en el ciclo de la emancipación, pues efectivamente viene a llenar esos olvidos y viene a llenar. Y para mí, en realidad, más que una historia de mujeres, porque si hablamos de una historia de mujeres, en realidad estamos proponiendo como completar la historia de los hombres, ¿no? Y lo que hay que hacer es minar cómo ellos escribieron esa historia, ¿de acuerdo? Porque si no, además, también tenemos el peligro de convertirnos en un gueto, ¿no? Que de pronto seamos un capítulo en algunos manuales o un capítulo y así tranquilizar todas las conciencias, cuando en realidad lo que el feminismo nos ha enseñado es cómo contar la historia es ejercer una forma de poder, en ese sentido, ¿no? Y entonces, más que hablar de una mirada yo preferiría pensar eso, que las historias de mujeres escritas por las mujeres lo que minan es cierto paradigma histórico. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, pues antes ya lo he dicho, creo que el libro, si notamos la carencia, es verdad que en el ámbito colonial yo quiero señalar las investigaciones que se están haciendo con respecto a tanto del momento de la colonia como del momento de la independencia, o sea que se están desempolvando archivos, efectivamente, ¿no? Pero si tomamos un manual convencional, patriótico, sobre la independencia del Perú, estos nombres no van a aparecer. Entonces, en ese sentido, aquí hay más información de la que podría haber ya en ese manual, ¿de acuerdo? O sea que de alguna manera soy, como he dicho, poco respetuosa en la separación de los discursos. No quiero alargarme más, es una pregunta tremenda, Rosalí, pero bueno, creo que las líneas principales las he podido exponer. Sí, lo sé, soy una abusiva, pero es que te tengo aquí, Nuria, y quiero compartir con toda nuestra audiencia y con quienes nos acompañan hoy día en la presentación, todo lo que podemos reflexionar en conjunto, ¿no? Me gusta mucho eso del aporte que puede hacer la mirada femenina para minar, incluso para reescribir la historia y lo necesaria que es para enriquecer nuestro acervo cultural y literario. Me encanta además que reivindiques esta línea borrosa entre la historia y la literatura, porque sí, son procesos bastante similares, solo que como el input es muy similar, el output es lo que es distinto, ¿no? Entre la historia y la literatura. Nada, muchísimas gracias por tus aportes, por tus reflexiones. Y estamos transmitiendo, como sabrás, y nuestra audiencia también tiene un par de preguntas. Tenemos primero una pregunta para Pepe, que Alfredo del Arroyo Soriano dice que quisiera saber cuál fue el proceso de selección de las 21 heroínas que conforman los relatos de este libro, que va a ser una narración, un cuento interesante, Pepe. Y bueno, y Mariela Aurazo Requejo nos decía que gracias por compartir esta presentación tan interesante, porque sí ha sido
muy, muy enriquecedora, nos ha generado un montón de reflexiones, así que yo comunico que lo de Mariela es algo que estamos sintiendo también nosotros. Así que, Pepe, cuéntanos sobre la selección de estas 21 heroínas que conforman el libro, y después ya vamos cerrando. Sí, bueno, no hay una metodología, no hay una ecuación, no hay una fórmula mágica, ni científica, ni nada. Es pura intuición esto, ¿no? Obviamente, para llegar a plantear este proyecto he pasado por proyectos previos y algo he aprendido, ¿no? Y ya sé, pues, cuando un proyecto resulta atractivo para algunos escritores, algunas escritoras, ¿no? Entonces, definitivamente ya tenía como antesala el primer volumen, ¿no? Y eso da más confianza, ¿no? Porque acá, no sé, en el mundo editorial peruano, latinoamericano, iberoamericano, se piden muchos textos y a veces los proyectos no, la mayoría de las veces los proyectos no resultan, no salen, ¿no? Entonces, me ha servido, digamos, ser bastante productivo, digamos, y confiable, ¿no? Eso genera algo positivo, ¿no? Entonces, tampoco me gusta llamar a mis amigos, necesariamente, ¿no? O a mis conocidos, a mis caseritos. Y trato de buscar una cierta diferenciación, diferentes procedencias, escuelas, trayectorias, incluso en mis proyectos suelo invitar a una o dos personas que no tienen nada que ver con la literatura, pero que sí que tienen buena capacidad para expresarse, ¿no? Entonces, es el caso, por ejemplo, de Angelita Velázquez, ¿no? Que fue su primer relato, y también el caso de Marisa Bazán, que también es su primer relato, por cuestiones distintas, ¿no? En verdad, cuando Marisa presenta el primer volumen, quedó fascinada con el proyecto y dijo, yo quiero participar en el segundo, cuando anuncié más o menos de qué se trataba, ¿no? En el caso de Angelita, que es actriz, por el lado de que pensábamos montar pues una obra teatral, y es un tema ya más familiar, ¿no? En mi caso, y es un proyecto que involucré a Angelita y la convoqué, ¿no? Pero en el caso de las demás escritoras, bueno, las conozco, tengo referencias, las investigo. No es sencillo, o sea, creo que para hacer un proyecto de poesía sería más sencillo, hay más poetas en el Perú, ¿no? Mujeres poetas, quiero decir, pero narradoras no hay tantas, ¿no? No hay tantas, incluso hubo una que se digamos, se apartó del proyecto porque dio a luz y desapareció, y eso es algo que se da, pues, y no sé si una cuestión ya biológica, pues, ¿no? O sea, finalmente no pudo y lamentablemente no conté con su texto, ¿no? Entonces, es un ensayo-error, es un constante ensayo-error, y ahí siempre hay un poco de riesgo, ¿no? Y entre las características, por ejemplo, también está en que siempre incluyo a alguien fuera, a un extranjero, ¿no? En este caso es Sofi Canal, ¿no? Pero es un extranjero que tiene un vínculo con el Perú, ¿no? Entonces, en todos mis proyectos, que son como 10, digamos, siempre incluyo a alguien que no es escritor y que es extranjero, ¿no? Entonces es como una marca, ¿no? Entonces, si alguien quiere imitar mi proyecto, va a tener que buscar su propia fórmula también, ¿no? Gracias, Pepe, por contarnos sobre el proceso de selección. Y sí, más allá del patriarcado al que tenemos que destruir, contando historias, haciéndonos visibles, las mujeres igual tenemos otras dificultades que nosotras mismas tenemos que resolvernos, ¿no? Pero quisiera nada, añadir gracias. algo, ¿no? Pero quisiera añadir algo, que bueno, este libro sería perfecto si no fuese un compilador, sino una compiladora, ¿no? Pero bueno, así se dieron las cosas, ¿no? Paso a paso. Y es inevitable, ¿no? Así que, bueno, te cedo el micro. Sí, igual la diversidad de miradas siempre aporta muchísimo, ¿no? Por eso todo esto que estamos haciendo es un trabajo conjunto, que todos tenemos que empujar la sociedad a un mundo más igualitario, ¿no?
Nada, gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta tarde o esta noche. El Zoom nos permite reunirnos desde un montón de puntos de del globo terráqueo. Tenemos gente siguiéndonos, por supuesto, desde Valencia, que es donde estamos transmitiendo el evento, nos está siguiendo de Madrid, de Barcelona, y desde Sullana también, además de Lima y otros puntos del país. Ricardo Santiago Muse Carrasco nos mandaba saludos desde Sullana. Gracias al Consulado Peruano de Valencia y al Centro Cultural Petroperú por hacer posible este encuentro, y gracias especiales a Victoria Vargas, una de las autoras de 21 Relatos, que su cuento es una maravilla, y a Nuria Girona, que con toda su sabiduría, con toda su curiosidad, nos ha dado el broche de oro con el cual cerrar nuestra presentación esta tarde, ¿no? María Jimena finalmente nos dará unas últimas palabras de parte de la Dirección de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Así que nada, un abrazo gigantesco, gracias por acompañarnos, hasta la próxima, María Jimena. Gracias. Bueno, nosotros queremos agradecer a todos los participantes, tanto en Perú como en España, y a, bueno, nuestros seguidores a través de las redes sociales, por haber sido parte de esta interesante conversación y presentación del libro. Y los esperamos en la próxima fecha, que será en Madrid, el 4 de noviembre. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches por allá.